si nosotros buscamos la palabra sello, vamos a encontrar que hay varios textos bíblicos que nos están hablando acerca de esto, pero yo quiero enfatizar profundamente la segunda parte del sello de Dios. Y lo podríamos poner como subtítulo a esta temática: el sello de Dios y sus manifestaciones. Explicamos y hacemos un breve repaso y la continuidad en esta temática. El sello de Dios sabemos que es una señal invisible que el Señor pone sobre sus escogidos. O sea, humanamente, visiblemente, con nuestros ojos naturales, no podemos observar ni podemos saber, pero es un sello invisible, pero que es real y que está dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿quién tendrán lo que se llama el sello de Dios? ¿Quiénes son los que tendrán el sello de Dios? El sello de Dios justamente es lo que el Señor pone sobre aquellos que han sido llamados a ser hijos o hijas de Dios. Y el principal requerimiento que Dios exige para ser recibido ese sello es la santidad. Seguimos en este principio, que es un principio divino. Por eso que todo aquel que recibe el sello es hombre, mujer, no importando la edad que tenga. Todo aquel que recibe este sello tiene una profunda convicción acerca de lo que es la santidad de Dios en su vida. Porque la evidencia de la santidad de Dios, que es el principio del sello de Dios, es impuesta sobre todos aquellos que realmente confían plenamente en Dios. Y al ser sellados con ese sello de Dios que nos hace entender la intensidad de la santidad, es la manera de poder lograr cómo vencer el pecado. Hay muchas formas. Aún mismo la Biblia dice en el libro de Apocalipsis: ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, nos habla del poder de la sangre, nos habla del poder de la palabra y nos habla de la rendición y de la entrega total a la presencia del Señor. Entonces, es necesario que podamos entender que el guardar la palabra y recibir el Espíritu Santo es lo que nos da realmente a nosotros la capacidad para obedecer. Nadie puede obedecer a Dios en la magnitud que Dios quiere y desea, a menos que no tenga ese sello de Dios estampado en su propia vida. Mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 y el verso 32, dice en este texto: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que, ¿a quién? A todos los que lo obedecen. Voy a repetir otra vez el texto de Hechos 5, 32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. O sea, aquí se vuelve a enfatizar que el principio de ese sello nos inspira y nos dirige a la obediencia. Ahora, es necesario discernir cuán importante es el sello de Dios en nuestra vida y más en estos tiempos que estamos viviendo. El sello de Dios, entonces, como he dicho al principio, es una señal invisible dentro de cada uno de nosotros. Y esa señal sí puede ser vista. Aquellos que son sellados y tienen el sello de Dios pueden ser vistos en primer lugar por Dios mismo, Jesucristo y el Espíritu Santo, la deidad misma de Dios. También lo pueden notar y lo pueden ver los ángeles, porque los ángeles dice que campan alrededor de aquellos que le temen y les defiende. O sea, esto es un distintivo que realmente establece la característica de lo que es el sello de Dios en nuestra vida. Entonces, también puede ser visto también por Satanás y su ejército de demonios. También ellos saben quiénes son verdaderamente los que tienen el sello de Dios en su vida. Entonces,
vamos a hablar tres características importantes que se manifiestan en nuestra vida en manera personal, en manera gloriosa, a medida que tenemos el conocimiento de la importancia del sello de Dios en nuestra vida. Entonces, lo primero que va a revelarnos Dios por su palabra es que el sello de Dios implica, lo primero que va a manifestar en nuestra vida es protección. Y vamos a ver esto. Protección de Dios contra todos los ataques del diablo. Es aquello que indica realmente la pertenencia, que determina que no pertenecemos a nadie, sino que somos propiedad exclusiva de Dios, para Dios y en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos, sino que a la misma vez que lo primero que va a producir el sello de Dios es protección. Dios protege aquello que es propiedad y que le pertenece a Él. Como cualquiera de nosotros en el mundo natural y el ejemplo natural de la vida cotidiana, protegemos las propiedades que nos pertenecen, ¿sí o no? Entonces necesitamos entender que somos propiedad exclusiva de Dios, por eso que Dios estampa su sello como diciendo, esto me pertenece. Y a la misma vez también no solamente vemos la pertenencia a quien pertenecemos, sino que a la misma vez también nos demuestra perfección, o sea, que somos puros, sin mancha, ni amar el pecado, ni practicar el pecado. No estoy diciendo que somos perfectos, tenemos errores y tenemos imperfecciones, pero estamos hablando de que no podemos vivir una vida de pecado, sino una vida que agrade a Dios continuamente. Eso es lo que distingue el sello de Dios en nuestra vida. Estamos entendiendo este principio. Y es por eso que tenemos que perseverar. La Biblia, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin. O sea, la palabra perseverar es alcanzar victoria sobre el pecado. O sea, si queremos en realidad que el sello de Dios se mantenga estampado y manifestado en nuestra vida, realmente podemos sobrellevar y podemos alcanzar victoria y enfrentar los difíciles tiempos que la humanidad entera está viviendo, pero que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el justo y el malo. Esa diferencia cada vez va a ser más demarcada en nuestros tiempos presentes. Ahora, lo que quiero desarrollar entonces es lo que he dicho hace un momento. El sello de Dios nos da protección. ¿Decimos amén a esto? ¿Por qué digo que el sello de Dios nos da protección? Porque el sello de Dios será de suma importancia precisamente porque será lo que impedirá que los juicios de Dios que caen o que van a caer sobre la tierra nos afecten directamente a nosotros, no nos pueden afectar. O sea, las 7 trompetas del tiempo final, las 7 copas y los 7 sellos que son abiertos, no nos puede afectar. No significa, y lo vamos a hablar dentro de un instante, que no pasemos por batallas, dificultades o pruebas. Ahora, cuando estamos hablando de la protección de Dios, está haciendo problema este micrófono. Cuando hablamos de la protección de Dios sobre su pueblo, debemos de entender que el entender y tener esta intensa revelación en lo profundo de nuestro ser interior nos hace ser fuertes y vencedores. Ahora, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la protección de Dios en nuestra vida? Primero necesitamos entender que necesitamos evidentemente más que ningún tiempo la protección de Dios en medio del caos, ese caos que hoy realmente estamos viviendo en un mundo abnegado por la maldad y la perversión. Y sin embargo debemos de discernir que hay
unos requisitos para lograr cuál es la protección de Dios. En la actualidad, nosotros somos conscientes que la inseguridad y el caos del mundo se ha convertido en el pan de cada día. Donde quiera que vemos en estos tiempos, en estas últimas semanas, vemos caos por aquí, vemos desorden por allá, vemos violencia por donde quiera. O sea, por ser hijo de Dios, debemos de entender el significado de lo que implica la protección de Dios en estos días difíciles. Hay una gran diferencia entre los que creemos y estamos con Cristo y los que realmente no creen y no tienen la protección divina que los hijos de Dios tenemos. Una gran diferencia. La palabra de Dios dice que cuando estamos en Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? Que en Cristo somos, ¿qué cosa? Más que vencedores. Eso nos está diciendo que Él nos protege para convertirnos y hacernos más que vencedores. Y nos garantiza también, aunque vamos a tener aflicción, prueba, batalla, si estamos con Él y Él en nosotros, siempre alcanzaremos victoria. Pues Jesús ha vencido al mundo, Él lo ha establecido. Si nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 16, el verso 33, nos daremos cuenta de lo que estoy diciendo en esta noche. Porque Jesús ya venció al mundo. Quienes estamos en Él somos más que vencedores. ¿Quiénes estamos en Él? El sello de Dios nos protege. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al mundo y quienes estamos en Él somos más que vencedores. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo hemos tenido? ¿Lo estamos teniendo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces la pregunta que quiero formular, si esto es cierto, entonces ¿por qué muchos que dicen llamarse cristianos viven una vida llena de calamidades, problemas y dificultades de una forma repetitiva y cíclica y nunca salen de ese atolladero? La palabra es muy clara. Cuando dice que el sol sale para buenos y sale para malos, y también dice que el diablo, el usurpador y engañador del mundo, que le da derecho legal a él trabajar y traer cautividad en la gente, es por el derecho legal que el pecado le otorga. Entonces dice la Biblia que aún no se conforma con atacar a los que viven en pecado, sino que está continuamente al acecho de los hijos de Dios para confundirlos, desanimarlos y debilitarlos, más en estos tiempos actuales. Este es un público testimonio y una afirmación consciente de que estamos viviendo en una de la época o temporada profética donde más cristianos están desanimados, desalentados y debilitados porque el enemigo, estando a la acecha, no han sabido entender que si tienen el sello de Dios hay una protección dada al verdadero creyente. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Debemos de discernir lo que nos revela la palabra de Dios. Y la palabra también dice que si obedecemos y si permanecemos en Dios, Él nos bendecirá. Pero también dice que Él nos protegerá. Eso está muy claro en el Salmo 91. Yo recuerdo que hace tiempo atrás yo prediqué, no sé si hace 1 año, 2 años, 3 años, no me recuerdo. Prediqué ampliamente sobre el Salmo 91. Algunos de ustedes se recuerdan, otros quizás no. Pero importante es saber que de tal manera que si eres un fiel cristiano, hijo o hija del Señor, tu vida no se puede encontrar en completo caos. El caos no es parte de nuestra vida. El resultado del sello de Dios produce la protección de Dios y nos da orden y estabilidad, no caos. Entonces tienes que analizar y tienen que analizar cada persona
¿Qué es lo que está haciendo mal cuando siente un estado de inquietud, de apatía o de desesperación en su propia vida? Porque la persona que anda en pecado y desobediencia le está abriendo la puerta continuamente y legalmente al diablo, y se sale continuamente de la cobertura, de la protección que da el sello de Dios. Es claro que aunque Dios no nos promete la ausencia de batallas, dificultades y problemas, sí nos promete y nos garantiza que si andamos en obediencia y nos sometemos a la autoridad de Él, tal como describe en Deuteronomio 28, seremos protegidos, porque esa es la manifestación del sello de Dios. Entonces tenemos que entender que Él nos protegerá, nos protege y nos seguirá protegiendo. Y eso te mostrará la manera de salir siempre en un concepto claro de victoria. Mientras que la gente del mundo no tiene a quién recurrir, ni a quién orar, ni a quién clamar, y van sucumbiendo en la desesperación de la vida ante la adversidad, porque no encuentran respuesta ni solución alguna, porque no tienen a Dios en lo profundo de su corazón y porque no han entendido acerca de la importancia de conocer a Dios personal, íntima e individualmente. Ahora, la protección divina entonces es parte de la promesa activada a favor de tu vida y a favor de mi propia vida. Cuando estamos dispuestos a someter nuestra vida a Jesucristo, tienes que permitir que el sello de Dios active en ti la manifestación de la protección de Dios, porque eso es lo que te garantiza. No solamente en tu entorno el día a día, en el aspecto natural, sino también en el poder que el Señor te otorga para ser vencedor y victorioso. Ahora, ¿cómo alcanzar la protección de Dios? La protección divina no es más que la respuesta a tu fe. Es la respuesta a tu obediencia. Es la respuesta a tu caminar en rectitud y en justicia. O sea, cuando tienes estas características, fe, obediencia, rectitud y justicia, entonces la protección de Dios se manifiesta, porque eso es parte de lo que revela el sello de Dios. El Salmo 91 y el verso 14 nos dice Jehová Dios, y dice: rescataré a los que me aman. ¿Me están siguiendo? Salmo 91 verso 14 dice: rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Te das cuenta? Salmo maravilloso. El Salmo 91. No solo que rescata a los que le aman, sino que protege a los que confían en mi nombre. O sea, solo los que aman pueden honrar a Dios en la obediencia. ¿Por qué? Porque obedecer o a tener la actitud de obediencia es confiar en la persona que amamos. Cuando tú amas a Dios, tú confías en Dios, y esa actitud de confianza y de amor te hace a ti ser un hijo o una hija obediente. Confiar significa creer en Dios, pero creer en Dios con certeza, con tranquilidad. Y tu amor a Dios lo refleja por medio de la conducta, actuando en obediencia y honrándolo con tu integridad periódicamente delante de la presencia de Dios. Es importante. Esto es confiar en Dios. Esto es confiar en Dios. Pero así como la obediencia produce confianza absoluta en Dios, también la obediencia es un arma infalible para recibir la protección divina de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso que Él nos sella. Y lo primero que nos garantiza: te sello y te protejo. ¿Por qué? Porque la desobediencia, el temor, no el temor reverencial a Dios, sino el temor
al enemigo o el temor a las cosas que suceden a diaria o la desconfianza, literalmente te van a privar de la protección y verás por qué. Por ejemplo, la desobediencia, por ejemplo, hace que Dios esconda su rostro y cierre sus oídos a las peticiones de aquellos que oran. Tú puedes orar, la persona puede orar, pero si es una persona desobediente, no hay respuesta. La desobediencia hace que los oídos de Dios se cierren a ese clamor, no porque Dios no tenga poder para escuchar, sino porque la persona no reúne los principios para ser escuchado y oído por Dios. La desobediencia no solamente cierra los oídos a las peticiones, sino que también quita la cobertura de protección, porque el sello de Dios no se mantiene sobre alguien que es desobediente. Y eso produce que la persona, hombre o mujer, sea expuesto justamente a los ataques del enemigo. Miremos lo que dice Isaías capítulo 54, el verso 1 y 3. Isaías 59. No, perdón, 59. Dije el 54, disculpe. 59. 51, 9, 1 y 3 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta lo que acabo de decir? Estoy aquí, lo que he mencionado hace un momento lo está afirmando la palabra del Señor. No es cuestión de hablar, enseñar la revelación, pero sin una base sólida bíblica y escritural. Es decir, aquí el profeta Isaías, por voz de Dios, está repitiendo lo que acabas de oír hace un momento. Volvemos a enfatizar: vuestros pecados han hecho en ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. O sea, cuando la persona está en esta condición y Dios le está hablando a un pueblo que había sido llamado a honrar y adorar y a servir a Dios, pero que se había apartado, por consiguiente la persona o el pueblo no reunía las condiciones para ser oído, escuchado y protegido por Dios. Estaban expuestos al ataque del enemigo. O sea, todos reclaman la justicia a Dios ante las cosas malas. ¿Qué otros están haciendo? Y lo vemos aún en nuestros días actuales. Pero pocos se ocupan de poder analizar la conciencia dentro de nosotros que nos habla y que Dios nos ministra, para ver cómo es nuestro comportamiento y cómo son nuestras acciones y cómo actuamos, no solamente con Dios, sino con los demás. El Señor habló mucho acerca de amar a Dios y nuestra relación con el prójimo. Entonces, la justicia es de parte y parte. Aunque lo malo que hace mucho les puede parecer insignificante, para algunos la maldad que hacen y operan es insignificante. Muchos lo ven insignificante, pero es necesario recordar que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Pero sobre todo, el diablo está al acecho y sabe aprovechar las oportunidades justamente de vulnerabilidad y hacer daño a la persona que es vulnerable a ser atacado por no guardar un principio de obediencia a Dios. Por otra parte, la desconfianza y el temor te hacen presa fácil de la maldad del enemigo. Ahora, si enfatizamos este principio porque es un principio necesario. Si andamos en perfecta obediencia a Dios, el temor es una herramienta que el diablo utiliza para hacerte claudicar. Hay mucha gente que están temiendo el presente y el mañana.
Temen desde que salen de sus casas hasta que regresen de sus casas, a sus hogares. Entonces cuando tú obedeces perfectamente a Dios, tú no puedes ser atrapado ni cautivo por el temor ni por el miedo. Porque esta es una herramienta, un instrumento que el enemigo utiliza para hacerte claudicar frente a la circunstancia adversa, para apoderarse de tu mente y lograr debilitar tu fe. Cuando él logra debilitar tu fe, confundir tu mente y como consecuencia perder la cobertura del sello de Dios en tu vida, es porque Dios tampoco está con los que no confían en Él. Mire este texto maravilloso de Hebreos capítulo 11, el verso 6. Lo sabemos muchos de nosotros. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, es importante entender que Dios no se conforma con un simple reconocimiento de su existencia. Ah, sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, no solamente es un simple reconocimiento de su existencia, Él desea que tu fe te conduzca a una oración personal, a una vida íntima con Él, a una dinámica continua con Él en el día a día, en la relación personal con Dios. Por eso que necesitas, siempre estamos hablando, desarrollar el nivel de fe, lo que acaba de mencionar el escritor de Hebreos. Recuerda que el temor te hace vulnerable y te expone abiertamente a los ataques del enemigo. Cuando dejamos que el temor se apodere de nosotros, el temor, el miedo, la cobardía, todos aquellos elementos nocivos de las tinieblas, entonces tienes ya la mitad de la batalla perdida. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es precisamente lo que el diablo busca y necesita para debilitarte. Lo que nunca debes olvidarte, iglesia amada, y el Señor nos ministra y nos habla, nunca debes olvidarte es que el diablo ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto Él no tiene ninguna potestad sobre ti, porque Él ya fue derrotado y vencido por aquel que el Padre selló o señaló como el Cordero que quita el pecado del mundo. Estamos entendiendo este principio. Entonces, algunos llegan a decir, y muchas veces decimos en mensajes, en predicaciones, que el diablo no tiene más poder que el que tú le permitas tener sobre tu vida. Al diablo la Biblia dice que hay que resistirlo. ¿Dice sí o no la Biblia? La Biblia dice que debemos de resistirlo a través de la fe, y cuando tenemos el sello de Dios que nos protege y nos cubre, y tenemos el respaldo de lo que nos determina el Salmo 91 de los ángeles en nuestro derredor, entonces tenemos una seguridad extraordinaria. Eso es lo que afirma el Salmo 91 en el comienzo, en el primer texto bíblico, el verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta? Sello y protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá sobre la sombra, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios es un refugio seguro. ¿Sí o no? Dios es un refugio seguro, un amparo cuando batallas contra el miedo, el temor, la ansiedad, la debilidad, el desánimo, el desaliento. Cuando batallas contra todo ello, Dios es tu refugio y mi refugio. Es nuestro amparo. Por eso que el salmista confiaba plenamente en Dios como su protector. Eso lo vemos no solo en el Salmo 91,
lo vemos en los salmos, 150 salmos que realmente podemos leer, podemos ver de una forma continua y constante como David y aún aquellos que escribieron salmos juntamente que pertenecía al ministerio de oración y alabanza de David, pudieron ellos hablar acerca de la protección de Dios. Entonces significa que el salmista confiaba plenamente en Dios como su protector. Y esto justamente es lo que nos va a ayudar a superar cualquier situación en la vida. Y esto también a ti y a mí nos sirven como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Cuando analizamos que tenemos una confrontación directa contra el mundo espiritual de las tinieblas, lo primero que debemos de reemplazar son nuestros temores, ansiedades y miedos con la fe en un Dios todopoderoso. Especialmente cuando tu temor o cuando el temor de la persona es grande. Ahora, es necesario entender que la Biblia no dice que de vez en cuando vayas a estar bajo la sombra del Omnipotente, sino que dice mora bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que nos habla un hecho real, una acción continua y permanente, es habitar. La palabra morar es habitar. Significa permanecer. Vivir constantemente en un sitio que Dios ha determinado para cubrirnos. Ahora bien, cuando se habla entonces de habitar al abrigo del Altísimo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Significa primero permanecer en el Señor y en su palabra. Significa obedecerle, significa seguirle y agradarle, significa estar completamente sometido a su autoridad, significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Todo eso significa habitar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, estas palabras nos ayudan a entender la importancia de permanecer en Dios. Y su palabra nos dice que debemos no solo de permanecer, sino de morar. Lo que acabo de explicar. Es decir, tenemos que conscientemente entender que tenemos la cobertura absoluta de Dios sobre nuestra vida, porque hay un sello que Dios ha depositado en nosotros. Esto es más que una promesa. Es más que una promesa. Esta es la perfecta garantía que pase lo que pase. Si haces lo correcto, agradando y obedeciendo a Dios, tendrás su protección y su cobertura total sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar. O sea, cuando estamos hablando de este tema, primera manifestación del sello de Dios, que es la protección, podemos estar seguros que al caminar en rectitud y en justicia, es justamente lo que Dios nos está enseñando, porque el Señor favorece y da gracia a todo aquel que anda en obediencia y hace su voluntad. ¿Cuántos creemos esta palabra? Él dice en su palabra que cuando estableces y cuando vives en su justicia, todo lo demás se te será añadido. ¿Lo dice sí o no? En Lucas 12:31. Y el Señor mismo lo estableció, que debemos de buscar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. O sea, promete que si andamos en integridad, será Él nuestro escudo y nos defenderá de cualquier ataque, dándonos victoria. Y esto lo podemos leer en el profeta Isaías, en el capítulo 51 y verso 7, que dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Esto nos da seguridad. No significa, como he dicho al principio, que desaparezcan las pruebas o las batallas o las dificultades, pero en todas estas cosas el Señor nos ayuda a permanecer.
¿Por qué? Porque nos protege para que permanezcamos en Él. Esa es la garantía. Él nos protege para que permanezcamos en Él. Dios está allí para todo aquel que le invoca. Dios está allí para todo aquel que le ama de verdad. Para todo aquel que quiere recibir su cobertura, llamada protección. Porque Él no hace acepción de personas. Siempre que tú y yo decidamos aceptar las condiciones realmente que Dios establece sobre nuestra vida, estaremos seguros. Entonces, podríamos leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 9 cuando dice: el quinto ángel tocó la trompeta, o sea, el juicio de Dios sobre la tierra. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo, mire, escuche que esto lo voy a ampliar el día domingo, lo voy a ampliar bien ampliado. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, escuche, nada podía dañar, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Te das cuenta? Cómo el sello de Dios nos garantiza protección, aunque esto se refiere evidentemente a los 144,000, y eso lo vamos a explicar. O sea, estas langostas que Juan puede oír, ver cómo Dios le estaba revelando, representan y son espíritus demoníacos que se le permitirá dañar solamente a la gente impía, pecadora, a todos aquellos que no tengan el sello de Dios, porque el sello de Dios, diga conmigo, nos protege. ¿Qué otra cosa produce el sello de Dios en nuestra vida? El sello de Dios significa pertenencia. Lo he dicho al principio como una breve introducción. El sello de Dios, entonces, no solamente es protección, sino que también determina que le perteneces a Dios. Y al pertenecerle a Dios, no puede ser dañado por el diablo, porque el diablo no puede dañar aquello que le pertenece a Dios. En Efesios capítulo 1 verso 13, lo hemos leído el día domingo, pero sí bueno repetirlo, declara: en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, debemos de recordar siempre entonces que el Espíritu Santo es la garantía de Dios, como decíamos también el domingo y lo afirmamos hoy, para que sepamos que le pertenecemos y que Él cumplirá lo que Él ha prometido. El Espíritu Santo entonces es como un anticipo, un depósito o la firma válida en un contrato. En este sentido, la firma válida para el pacto que Dios ha establecido por medio de Jesucristo y la selló por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, su presencia en nosotros demuestra autenticidad, legalidad de nuestra fe. Su sello comprueba que le pertenecemos y que somos hijos de Dios, y nos garantiza no solamente todos esos hechos extraordinarios, sino que nos garantiza la vida eterna. Su poder es el que nos transforma de gloria en gloria, y los resultados son tan solo muestra del cambio total que experimentaremos aún en la eternidad, porque allí seremos perfeccionados y alcanzaremos el cuerpo glorificado tal como Jesús lo tiene en este momento. Entonces es muy importante entender, y esto es algo que debes de marcar en lo profundo de tu espíritu interior. Es muy importante entender que si quieres conocer a alguien, debes pasar primero tiempo a solas con él. No se puede lograr de otro género, no se puede lograr de otra manera. Cuando nosotros queremos realmente entender
la fidelidad, de la intimidad y la relación con Dios, debemos de pasar tiempo con Él. Entonces no podemos realmente desentender nuestra responsabilidad, sino comprender que cuanto más amamos a Dios, más tiempo debemos de pasar con Él. Lo mismo aplica siempre para conocer a Dios. Nada podrá sustituir el tiempo a solas con Dios para conocerlo personalmente. Es decir, el tiempo que tú separes para Dios es el tiempo mejor aprovechado. No solo es el tiempo mejor aprovechado, sino que es el recurso de tesoros que se hacen en el cielo para la eternidad. Porque tú puedes estar quizás 5, 6, 7 horas en el teléfono, pero eso no te sirve para nada. Solo robarte el tiempo y no ministrar el tiempo que le corresponde a Dios. O sea, ¿conoces tú a Dios? ¿Sabes todo lo que Él es acerca de lo que Él ha prometido en su palabra? La diferencia radica, y este es el desafío que Dios nos está hablando: pasar tiempo con Él. Eso es lo que el Espíritu nos está hablando. No ha habido un tiempo más importante en el reloj profético de Dios como en este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos pasar tiempo con Dios. O sea, como ves, el querer seguir a Cristo y comenzar el proceso de santificación que produce el sello de Dios, le estás dando la gloria al Señor y estás reconociendo la autoridad de Dios sobre tu vida, porque has sido y hemos sido comprados a través de precio de sangre. Entonces, cuando Dios te da su Santo Espíritu, creemos que lo tenemos y vamos a orar por aquellos que no lo tienen, pero creemos que el Espíritu fue derramado en nuestra vida y nos dio el Señor ese sello. Y cuando hemos sido sellados como hijos escogidos, amados por Dios para la eternidad, de ti depende mantenerte firme en el proceso, porque mira lo que el Señor dice: que solo el que persevere hasta el fin será salvo. ¿El fin de qué? El fin de las cosas que el Señor había revelado para su iglesia. El que perseverare hasta el fin, ese alcanzará salvación. Significa que lo importante de esto es: no me preocupe tanto por el que está al lado mío, me preocupe por mi vida. Porque algunas veces nos preocupamos desmedidamente porque la otra persona no busca, porque la otra persona no ora, porque la otra persona no intercede. Al fin y al cabo llega el momento que cada uno tenemos que ser sabio en tomar nuestras propias decisiones, inteligentes y sabias, para saber y comprender que pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este es el sello de pertenencia que Dios puso sobre nuestra vida. El sello de pertenencia que me hace a mí perseverar aunque otros no perseveren. Que me hace a mí confiar aunque otros no confíen. Que me hace a mí entender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para aquello que me rodea y lo que Dios quiere para la iglesia, la familia espiritual. Y por último, el sello de Dios significa perfección o pureza. Por eso que es importante aclarar el sello de Dios. ¿Por qué? Porque el sello de Dios jamás será puesto sobre personas con pensamientos o sentimientos impuros, ni amadores del mundo, ni corazones egoístas, ni malintencionados o rebeldes a los principios que Dios establece por su palabra. El sello de Dios solamente será puesto sobre aquellos que hayan vencido toda tentación, todo pecado, y que son sostenidos no por la fuerza natural humana, sino por la gracia de Cristo, que puede realmente reflejar en nosotros y que hemos sido llamados en el sello de Dios a ser semejanza e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sobre aquellos cuyo carácter refleje el carácter de Cristo a su paso por esta tierra y rumbo a la eternidad de Dios. Es importantísimo esto.
El carácter de Cristo, el carácter de Jesús estando en la tierra en forma humanizada, fue un carácter de obediencia, pero un carácter también que amaba la perfección. Entonces es por el arrepentimiento que la fe y que la obra del Espíritu Santo nos capacita para actuar y vivir en obediencia a la palabra de Dios como Él nos exige día a día. Entonces, lo que estamos compartiendo en esta noche es muy importante, que entender que el sello de Dios es una señal invisible que tiene que ver con un afianzamiento y una estabilidad de la verdad. Amamos la verdad porque hay un sello de Dios que está dentro de nosotros. Y ese sello de Dios, a través de la unción y el poder del Espíritu Santo, nos hace entender que amamos a Cristo, amamos su palabra y amamos los principios del reino de Dios. Entonces tenemos que ser guiados, porque así dice la Biblia, y ser dirigidos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos vaya transformando de gloria en gloria, de poder en poder, y poder ser santo como Dios quiere que seamos santos. Esa es la distinción de la tercera manifestación que produce el sello de Dios en nuestra vida, para que Dios ponga en ti y en mí un corazón sabio, obediente, sumiso a su voluntad perfecta. Es decir, un corazón conforme al suyo, para poder tener el sello de Dios y pasar la eternidad con Él. Mira lo que dice Juan 6:27, lo que hemos hablado y hemos leído al principio de este mensaje. Jesucristo mismo llevaba el sello de Dios. Y dice, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Yo quiero en esta noche entender que los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando tengan la convicción en lo profundo de su ser que el sello de Dios te da aprobación de que eres hijo o hija. Aquellos que confían en el Señor tienen que poseer el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Porque mira que tremenda esta palabra, y voy terminando. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hemos leído ese verso y es muy importante. Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, es bueno saber en esta noche, iglesia, que los hijos de Dios son sellados. Porque aquí hay algo que a algunos no les gusta ni siquiera oírlo, ni de cerca ni de lejos, pero o eres sellado por Dios o serás alcanzado por la marca. Y de eso vamos a hablar. O dejas que Dios te selle de verdad, o la marca te alcanza. Es bueno saber que los hijos de Dios no somos marcados, somos sellados. Y hay una diferencia entre sello y marca. Son dos cosas totalmente opuestas. Aunque suena parecido, aunque quizás es igual, no es igual. Tenemos que estar seguros y ser sostenidos en medio de la maldad de este mundo que es transitorio y pasajero, y saber y entender que Jesucristo es nuestro Señor y Rey eterno. Entonces, repasando en conclusión, el sello de Dios nos protege. El sello de Dios, ¿qué más? Pertenencia. El sello de Dios nos hace y somos pertenecientes a Él. Y el sello de Dios, ¿qué más? Nos perfecciona. Tres cosas importantísimas. Grábela, ore por eso al Señor diariamente. Me proteges, aleluya. Me das testimonio que te pertenezco a ti, y alabo tu nombre porque me va perfeccionando de gloria en gloria. No aceptes a mentiras superficiales del mismo enemigo que dice, bueno, estamos en la tierra, ninguna persona es perfecta, nadie va a poder ser perfecto en esta tierra. Pero eso no es lo que dice la Biblia.
La Biblia dice que nos vamos perfeccionando de gloria en gloria. No es como dice la teoría humanística o la teología barata de muchos que dicen: en esta tierra nunca seremos perfectos, así que Dios sabe mis debilidades y me soporta con mis debilidades y todo. No, eso es incorrecto. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tenemos el sello de Dios, el sello de Dios nos va perfeccionando. ¿En qué? En pureza, en santidad. Lo que hacíamos años atrás ya no lo podemos hacer. Lo que pensamos años atrás no podemos seguir pensando, porque hemos explicado en el desarrollo de esta palabra y este mensaje que el pensamiento incorrecto, impuro, realmente impide realmente el mantenerse el sello de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas que más la gente está librando sus batallas es contra su propia mente. Mente que muchas veces el enemigo ataca y no sabemos entender cómo librar ese concepto. Y justamente Satanás está tan preocupado por tratar de dominar y controlar la mente de los seres humanos a nivel y escala mundial. Pero hermanos amados, sabemos que todo nuestro ser, mente, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser por completo le pertenece al Señor. Y cuando Dios establece el sello, lo establece para cubrirnos por completo. Él nos selló, significa que tu espíritu le pertenece a Él, tu alma le pertenece a Él y tu cuerpo le pertenece a Él. Entonces, si sabes que tienes el sello de Dios, eso te hace entender que tu cuerpo no se puede prestar al pecado, porque no puedes seguir practicando el pecado. ¿Qué pues diremos a esto? Romanos dice claramente, Pablo 6:23, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Y la respuesta, la pregunta y la respuesta es sabia, es inteligente, es profunda, pero es necesario entenderlo. Y algunas veces pensamos que esta es una enseñanza elemental, una enseñanza básica, pero necesitamos atender con nuestros oídos la voz de Dios y oír lo que Dios realmente establece por su palabra. Así que si hemos entendido el sello de Dios y sus manifestaciones en lo que se refiere a todo lo que hemos hablado, protección, pertenencia y perfección, vamos a discernir con claridad lo que vamos a continuar explicando el día domingo en el mensaje de lo que es el sello de Dios. Y en eso vamos a tener una luz de entendimiento mucho más amplia para conocer y amar continua y perseverantemente que el sello de Dios se mantenga en nuestra vida. Cuando tú estás sellado por Dios, lo ven los ángeles, lo ve Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo ven aún los demonios y el mismo Satanás. Tú estás entendiendo la importancia de lo que es el sello de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie ahí donde estás. Y dile: Señor, ayúdame a discernir la voz de tu Espíritu. A conocer lo que tú quieres que yo conozca cada día. Dile ahí donde estás: Señor, revélame por medio de tu Espíritu Santo. Ora un momento al Señor. Habla con Él un instante. Ora con Él en un momento. Y en la medida que oras al Señor, también tú puedes recordarte de aquellos que se han debilitado en su fe, que se han desanimado, o aquellos que están desorientados, o aquellos que no han entendido los tiempos y las sazones de los tiempos. Jesús fue el que le dijo a los fariseos y escribas: no sabéis diferenciar las señales de los cielos. ¿Cómo pues podréis diferenciar las señales del Hijo del Hombre? Vino Juan el Bautista, que ni comía
ni bebía. Y dijiste, demonios tiene. Y vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que habla y se sienta para hablarle a publicanos y pecadores acerca del arrepentimiento. Y decide de aquí un hombre comilón y bebedor. ¿Te das cuenta? Que la gente común no entiende el plan del diseño y los lineamientos de Dios. Pero cuando somos sellados por Dios y hemos sido sellados por Dios, nos va a ayudar a entender lo que otros no entienden. Nos va a ayudar a colocar las prioridades cuando otros no entienden cuál es el valor de sus prioridades. Nos va a ayudar a discernir dónde está nuestro corazón. Dios, lo único que pido y lo único que clamo, Señor, en esta noche, y estamos orando en todos estos días, es para que la unción del fuego de tu Espíritu Santo sea manifestada. Señor, que tú nos hables de diferentes maneras, diversas maneras, que tú sabes hacerlo. En el transcurso del descanso de la noche, en el amanecer de un nuevo día, o mientras estamos orando delante de tu presencia, a través de tu palabra, que siempre es una palabra viva y eficaz y más penetrante. Es como una espada que corta y despedaza lo que nos sirve. Ayúdanos, Señor, a oír la voz audible tuya hablándonos. Ayúdanos a discernir y a interpretar los géneros de lenguas, que son los dones que tú has dado a tu iglesia. Ayúdanos a discernir la voz profética tuya, verdadera, genuina. No la voz de los hombres, sino la voz de tu Espíritu hablando en lo profundo de nuestro ser interior. Gracias, Señor, porque tú nos proteges, porque tu sello nos da garantía de protección divina. Gracias, Señor, porque sabemos que te pertenecemos a ti, que no pertenecemos al mundo, conforme Jesús mismo lo dijo. Estáis en el mundo, pero no pertenecen al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que permanecerá para siempre. Sí, Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos has enseñado, que todo en este mundo es superficial, pasajero, momentáneo. Y ayúdanos, Señor, a ser perfeccionados mediante lo que tú nos has revelado y nos revelas día a día a través de tu palabra. Danos oídos para oír siempre tu voz. Danos una mente renovada en el conocimiento de la verdad innegable de Jesucristo. Renueva nuestras mentes. Que nuestra mente sea renovada en el conocimiento de la palabra. Que no haya lugar en nuestra mente para nada impuro, nada nocivo, nada negativo, nada que pueda alterar nuestra vida y relación delante de tu presencia en nuestra vida personal y diaria. Señor, yo clamo a ti por la vida de tus hijos e hijas en esta casa, por la vida de tus siervos y siervas, por la vida de los líderes, por la vida de la gente que te conoce y la gente que se ha debilitado en su fe y no entiende el tiempo, ni la hora, ni el momento que estamos viviendo sobre lo que acontece en nuestro mundo actual. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor. Te glorificamos. Te pedimos que nos llenes cada vez más del Espíritu Santo.
Que saquemos más tiempo para buscar tu rostro, que saquemos más tiempo para meditar en tu grandeza, que saquemos más tiempo, Señor, para dedicarnos delante de ti día a día, momento a momento, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo plan del diablo, toda enfermedad, toda aflicción, toda dolencia, todo malestar, todo aquello que trate, Señor, de una o de otra manera, Señor, afectar la vida de tus hijos e hijas, sea reprendido ahora mismo y deshecho en la autoridad gloriosa de Jesucristo. Padre, queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos darte la alabanza, porque solamente en ti y a través de ti somos más que vencedores. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén, amén y amén. Bata sus manos y dé la gloria al Señor. Mientras tanto, quiero que Eddie pase por aquí para que nos despida en oración.